bendecidos. El cafecito de las 3 es un gozo, un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Ayer estuvimos compartiendo sobre Moisés. Hoy quiero ir a Romanos capítulo 15 nuevamente. Romanos 15. Y vamos a ver esta escritura que la tenemos como el fundamento, ¿verdad que sí? Donde vemos que toda escritura es para nuestra enseñanza, para enseñarnos. Vemos que todos estos testimonios que aprendemos a través de las escrituras es para que nosotros aprendamos de los ejemplos de estas vidas, de su obediencia, cuando vemos su desobediencia, cuáles son las consecuencias, para que aprendamos. Mire lo que nos dice Romanos capítulo 15, verso 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Vemos que la palabra nos revela, ¿verdad?, la verdad. La palabra nos redarguye, nos instruye, nos corrige. Y realmente la palabra es agua que nos limpia. Esto nos dice, tengo que ir aquí a Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, verso 12. Aleluya. Dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o retengamos nuestra confesión, lo que estamos hablando. ¿Se acuerdan? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos desatando con nuestra lengua? Y dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate qué hermoso es esto, ¿verdad que sí? Este año 2021 hemos dicho que es el año que está coronado de sus bienes, y luego el Salmo 103 donde dice que estamos coronados de misericordia y de sus favores. Y mire lo que nos dice aquí en el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, que favor, para el oportuno socorro. So, le damos gloria a Dios porque escrito está. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones, ¿verdad?, de nuestro corazón. Y vemos que la palabra los revela todo, y por eso es importante que conozcamos qué dice el Señor, que miremos este espejo tan hermoso que nos revela nuestras intenciones, discierne, ¿verdad?, nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Es la palabra de Dios. Ahora, quiero ir a Proverbios 16, y ayer hablamos de Moisés, y espero que si usted no vio el cafecito de ayer de las 3, le exhorto aquí en el canal de YouTube, puedes ver los cafecitos, y lo hacemos de lunes a viernes. Y ayer en el cafecito de las 3 hablamos de Moisés, hablamos, ¿verdad?, las consecuencias, o vimos a través de la escritura, de su hermana Miriam o María, y también Coré, cómo Coré se puso rebelde en su corazón y comenzó a hablar en contra
de Moisés y de Aarón. Y vemos esto, ¿verdad? El resultado de eso, que no es bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos eso y decimos, Señor, líbrame de yo no hacer lo mismo. Padre, ayúdame, líbrame, papá, de yo no hacer lo mismo. Y si lo estás haciendo, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos. El Señor dice, confiesa tu pecado al Señor. Él es fiel y justo para perdonarte. Es el fin, ¿no? Vemos que el arrepentimiento es un regalo de Dios para que recibas el perdón y para que seas restaurado en el nombre de Jesús y redimido de la maldición. Esto, Proverbios 16, vemos que la sangre de Cristo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y si cometemos un pecado, lo confesamos a quién, a Él. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Y el pastor está compartiendo en la iglesia las bienaventuranzas. Dice, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Solo que estás hablando, lo que estás desatando con tu lengua, si estás bendiciendo en lugar de maldecir, si estás hablando bien en vez de estar criticando o juzgando. Dice, la dulzura de labios aumenta el saber. ¿Quieres saber más? Mira, la dulzura de labios, comienza a bendecir, comienza a hablar en línea con la palabra del Señor. Verso 22, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade favor a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Ten cuidado que ese no seas tú. Y Señor, líbranos, Padre, pon guarda en nuestra boca. Si vamos a decir algo, vamos a decir algo que edifique, que dice que traiga gracia a los oyentes. Y aquí te lo dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez. Gloria a Dios, que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, el que dice que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Escrito está, eso es Proverbios 16. Léelo luego en tu tiempo y medita en esa palabra, ¿verdad que sí? Poderosa palabra. Ahora, esta mañana, esta madrugada, quiero ir al Evangelio según Mateo. Esta madrugada vino a mi corazón meditando en el cafecito de ayer y meditando en la palabra de esta semana. Vino a mi corazón, esta palabra vino a mi corazón. Moisés era un hombre manso, dice que era un hombre muy manso y humilde. Luego vemos que Jesús, la Biblia nos dice que Jesús, él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y vemos que algo muy similar en la vida, ¿verdad? En el caminar de Moisés, sacando al pueblo de Egipto,
sacando al pueblo de Israel de Egipto. Vemos la rebelión que se levantó en contra de él, vemos el pueblo tan rebelde. Y una de las cosas que vemos en Moisés era que él intercedía, él oraba, él buscaba el rostro, él no quería hacer las cosas con sus propias fuerzas, él no quería actuar, ¿verdad? Sin Dios, él no quería hacer las cosas sin Dios, porque él lo había probado al principio y vio que no le funcionó y luego él consultaba con el Señor. Vemos a Jesús. Jesús también vemos que él decía, las palabras que yo hablo son las palabras de mi Padre. Él siempre estaba en comunión con el Padre, haciendo las obras del Padre, y así nosotros estamos llamados a vivir. Jesús, manso y humilde, nos dice, aprended de mí. Aprendemos de Jesús, aprendemos en las escrituras, ¿verdad? De cada uno de estos ejemplos y decir, Señor, líbrame de esta situación, líbrame, Señor, que yo no haga eso en el nombre de Jesús. Aprendamos. Y el libro de los Proverbios es un libro de sabiduría. Y vemos que aún así, ¿qué era lo que decían estas personas de Jesús? Le decían que tenía demonio. ¿Qué le dijeron a Moisés? Y lo leímos ayer cuando Coré. Le decían que te quieres enseñorear de nosotros. ¿Quién te crees tú, Moisés, que te quieres enseñorear también de nosotros? Nos sacaste de Egipto. Eran esclavos en Egipto. Nos sacaste de Egipto y nos has traído hasta aquí para pasar mal. Mentiras. El diablo mentiroso. Pero vemos acusaciones, vemos esa rebelión, esas mentiras. Y entonces vemos qué hace Dios. ¿Qué hizo Moisés? Se humilló. ¿Qué hizo Jesús? Se humilló, dice la palabra, y fue a la cruz, ¿verdad? Muerte y muerte de cruz. Se humilló y pagó el precio por nosotros. Y Dios le exaltó de entre los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y lo vemos en la vida de Jesús, que el Padre le dio un nombre a Jesús que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Lo que quiero decirte es esto, que la Biblia nos habla, y lo vamos a ver en San Juan capítulo 10, en Mateo capítulo 12, San Juan capítulo 15, que si te acusan o te dicen que tienes demonio, o que no eres de Dios, o que eres un hipócrita, o que ¿qué te crees tú ahora? Todos esos comentarios así, no deje que te desanimen, porque estás en buena compañía. Si se lo dijeron a Moisés, se lo dijeron a Jesús, y vemos a través de las escrituras que se lo dijeron a los profetas. O sea, todo, ¿qué hacemos? Decimos, ¿sabes qué? Jesús dijo, si a mí me persiguieron, a vosotros le van a perseguir. Si de mí hablaron mal, de vosotros van a hablar mal. Ahora, que esté claro que lo que digan mal de ti no sea cierto. Que no sea un hecho, que diga, no, que sea mentira. Esa es la clave. Que tú te mantengas haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, y como aprendió Moisés, que al principio actuó sin Dios, que tú comiences a caminar con el Señor, y cuando hables sea la palabra de Dios, cuando te dirijas sea, ¿verdad?, en obediencia a lo que el Señor te ha mandado hacer. Ahora, Mateo capítulo 11. Voy a leer el verso 28. Dice, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es Jesús hablándonos. Dice, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados. Vemos que Moisés en un momento dado estaba trabajado, estaba cargado. Él decía, este pueblo tan difícil. Pero fíjate, una de las cosas, y esta mañana sí meditando, que cuando Moisés muere, ¿verdad que sí? Vemos que Josué, vemos en Josué capítulo 1, mañana podemos entrar ahí, vemos que Dios le da la instrucción a Josué. Le dice, no te dejaré, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esa es una de las promesas más poderosas, cuando sabemos, aunque me dejen, Dios nunca me deja. Dios está conmigo. El Señor no me desampara, Él está conmigo. O sea, y vemos
esa palabra, voy a escribirlo aquí porque lo tenemos que ver mañana. Aleluya. Y vemos la instrucción que Dios le dice, medita en mi palabra de día y de noche. Ahora quiero ir a San Juan capítulo 15 y vamos a leer el verso 18. Y este es Jesús hablando. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y hay veces que gente se enojan. Uno lee la palabra, dice lo que escrito está, y se enojan con lo que escrito está. Pero ¿sabes qué? No lo tomes personalmente porque realmente se están enojando con Dios. Dice el verso 23, y por eso dice, no tienen excusa por su pecado. Verso 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido, me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí lo vemos, escrito está. Vemos que la persecución es parte de. Vemos que el ser perseguido, el ser aborrecido, escrito está, sin causa, pero lo más importante es que estemos haciendo lo que el Señor nos mande hacer. Ahora, uno de los testimonios, y esto lo miré y podemos ver 2 o 3 escrituras, vamos a Marcos 14, vamos a ver si esta es la escritura, Marcos 14. Vemos el ejemplo de Judas, ¿verdad? Vemos que Judas Iscariote era el tesorero. Marcos 14, vamos a ver si esta es la escritura, sí. Marcos 14, verso 10, dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Vemos Judas, uno de los 12 que vio milagros. Judas, uno de los 12 que estuvo con Jesús, que vio milagros, que estuvo ahí con Jesús. Y con todo y con eso lo entrega al Señor. Y miren el testimonio de Judas, que es algo, y sé que ven el reflejo en mi espejuelo del celular, pero es que quiero ver esta escritura, porque qué testimonio el de Judas. Entonces, ¿qué hacemos? Aprendemos de esto. ¿No queremos el testimonio de Judas? Al igual el testimonio de Tomás, que era incrédulo. No queremos ese testimonio, somos llamados creyentes, queremos creerle a Dios sobre todas las cosas. Y mire lo que nos dice Marcos 3:19, y Judas Iscariote, el que también le entregó a Jesús. Lucas 6:16, Judas, hijo de Jacobo, y Judas, que llegó a ser traidor. Yo no quiero ese título. Señor, líbranos, papá, en el nombre de Jesús. No queremos ese título. San Juan 13:29, porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Vemos aquí, Judas tenía este ministerio de el tesorero, y Jesús le decía, ve, compra tanto, o ve al esto. Él tenía la bolsa. Y vemos que cuando María va y rompe el perfume de nardo, ¿verdad que sí? Que era de gran precio.
Judas decía, pero ¿por qué este desperdicio? Ahí vemos la deshonra, ahí vemos el corazón, ya se está viendo el corazón de Judas, que ya no estaba honrando a Jesús, ya Jesús para él, o sea, era más el dinero, era más, ya había quitado sus ojos de Jesús. Y por eso tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida, de nuestro corazón mana la vida. Y vemos cuando él comienza a quejarse de eso, de por qué este desperdicio, no sabiendo que ese perfume, Jesús lo dijo, este perfume es para mi sepultura. Tú te imaginas, mientras estaban azotando a Jesús, él podía oler esa ofrenda de esa mujer y él podía oler ese perfume tan hermoso. Mira lo que nos dice Marcos 14:10, creo que ya lo habíamos dicho, Marcos 14:10, dice, entonces Judas, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. No queremos ese testimonio. Vamos a ver aquí, sabemos que fue por 30 piezas, pero hay una escritura donde Jesús mismo le dice, y creo que la escribí, vamos a ver si es Mateo 27. Vamos a ver si es Mateo 27. Vamos a buscarlo aquí. Mateo 27. Y aprendemos ¿verdad? Las escrituras son para nuestra enseñanza. Para que usted no haga lo mismo. Para que usted guarde su confesión. Lo que sale de su boca, sus acciones. Dice, vamos a leerlo aquí. Mateo 27, verso 3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, y mire lo que hizo, y se ahorcó. Qué triste el fin de él, ¿verdad que sí? En un momento donde Jesús mismo le dice, yo creo que lo escribí, vamos a ver, mis hermanos. Pensé que lo había escrito aquí, que Jesús mismo le dice, porque has permitido que Satanás entre a tu corazón. Y él le dice, ve y haz lo que vas a hacer. Bueno, luego se lo pongo en la página de Facebook. Le pongo la escritura porque ahora no lo estoy viendo. Gloria a Dios por Jesucristo. Amén. El papel no se olvida, pero si no lo anoto, no me voy a acordar. Pero ahorita lo buscamos, ¿sí? Pero vemos que dice que Satanás entró en su corazón. Y vemos que cuando no estamos mirando a la perfecta ley, la ley de la libertad, que es la palabra del Señor, para ser hacedores de la palabra, vemos que el diablo mentiroso, que es el que seduce, ¿verdad? Las almas, personas que se sienten, ayer la palabra entitled, ¿verdad? Con ese derecho, cuando en realidad estamos llamados a aprender de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Él es manso y humilde de corazón. Vamos a ver esta escritura aquí. Vamos a ver San Juan 10. San Juan 10 rapidito. Aleluya, aleluya. Sí, vamos a San Juan 10. Y con esto oramos. San Juan 10, verso 20. Dios es bueno todo el tiempo. Y entonces a través de la palabra aprendemos. San Juan 10. El Evangelio según Juan, capítulo 10. Y vamos a leer del verso 20. Voy al verso 18. Jesús hablando dice, nadie me la quita. Voy al verso 17 para tomarlo en contexto. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
Este mandamiento recibí de mi Padre, de Jesús hablando, nuestro Señor y Salvador. Verso 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Comenzaron a discutir entre ellos, ¿verdad? Por estas palabras que Jesús le está hablando, que es la verdad. Verso 20. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y les rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os le he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Mira lo que las acusaciones de estos hombres que sabemos que están acusando a Jesús de ser endemoniado, cuando en realidad lo que están endemoniados son ellos. Fíjate, verso 34. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, con que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él, decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Aquí vemos, escrito está, de la importancia de cada uno de nosotros despertar a esta verdad, de cada uno de nosotros no darle lugar al diablo. O sea, guardar nuestro corazón. Vemos estos ejemplos, vemos cómo le decían a Jesús que tenía demonio, pero en realidad lo que le decían eso a él, estaban llamando al Hijo de Dios, estaban blasfemando contra el Hijo de Dios. Pero vemos el amor de Jesús, que aún en la cruz, ¿cuál fue la oración de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos la semilla, ¿verdad? Y la declaración de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él los bendijo en ese momento. Vemos el amor del Padre. ¿Y se acuerdan ayer del boomerang? Que lo que tú desatas, eso mismo vuelve hacia ti. Si desatamos bendición, bendición es lo que vuelve. En Eclesiastés dice, tira los panes a las aguas, que en mucho tiempo volverán a ti. Asimismo, tus palabras, lo que estás declarando, eso mismo volverá a ti. Ahora, si estás sembrando discordia, si estás sembrando odio, división, ten cuidado porque eso mismo vendrá hacia ti. No le des lugar al diablo. No le des lugar. Tórnate al Señor. Aprendamos de todos estos ejemplos en la Biblia y hay muchísimos más. Pero vemos la importancia de nosotros no darle lugar al maligno, de estar despiertos,
No te duermas, esté despierto en el nombre de Jesús. Y vemos a través de Judas. ¿Cuál es el título de Judas? Traidor. Uy, qué horrible. ¿Quién quiere tener ese tipo de, que cuando se refieran a ti te digan el traidor? No, no queremos eso. Cuando se habla de Tomás, lo primero que tú piensas es el incrédulo. No queremos eso. Queremos que cuando digan tu nombre digan el redimido, el de la fe, el creyente, el favorecido, o sea, el bendecido, la bendecida. O sea, que cuando se refieran a ti, pero ¿cómo vas a tener eso cuando tú comienzas el humilde, cuando tú comienzas a fluir en lo que escrito está en su palabra? Vemos el boomerang, lo que tú estás desatando. Y lo vimos ahorita en Hebreos capítulo 4. Y sé que este cafecito pausé 2 o 3 veces porque estaba buscando esa escritura, pero tranquilos, usted búsquelo ahí, si lo encuentra antes que yo, amén. Estás pendiente a la página de Facebook porque lo voy a poner ahorita cuando lo pueda hacer un post en el nombre de Jesús. Pero no le des lugar al diablo. La Biblia nos dice bien claro, no le des lugar. Tú eres el que le da lugar, yo le doy lugar. Y hay que decir, no, aquí no hay lugar para ti, no te vamos a dar lugar, vamos a bendecir, vamos a fluir ¿verdad? En obediencia al Padre Celestial. Aprendemos de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Echamos toda ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Y descansamos y reposamos en el Señor. Y una de las cosas, mientras esta madrugada estaba meditando, ¿verdad? Que Jesús es manso y humilde. Cuando entendemos que hemos sido creados, usted y yo hemos sido creados para adorar al Padre. Hemos sido creados, ¿verdad? Para exaltar al Padre en el nombre de Jesús. O sea, vemos que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres y hemos sido creados para adorarle en espíritu y en verdad. Por eso no le demos nuestra lengua al maligno, no le demos lugar al maligno. ¿Por qué? Porque el Padre le ha placido darnos el reino para que seamos canales de bendición, para que seamos canales de bendición, que estemos bendiciendo, que estemos invocando bendición, que estemos declarando escrito está, sanando a los enfermos, levantando, ¿verdad? Resucitando a los muertos en el nombre de Jesús, llamando las cosas que no son como si fuesen. O sea, estamos llamados, hemos sido creados para adorar al Señor, para exaltar al Padre en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Es el cafecito de hoy, hermanos. El cafecito hoy de las 3. Aleluya. Le damos gracias al Padre Celestial. Si no le has dado like a nuestro Facebook, dale like. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete en el nombre de Jesús. Y una campanita, creo que es en esta esquinita de por acá, en una de las 2 esquinitas. Y ahí cada vez que baje un cafecito nuevo, vas a recibir la notificación para que lo escuches rapidito en el nombre de Jesús. Fe es por el oír y el oír de la palabra del Señor. Les amo en gran manera. Jesucristo es el Señor. Bendecidos.